Buenas tardes a todos. He tenido que esperar un poco para salir porque, como sabéis, tenemos también a mucha gente conectada virtualmente. Yo quería daros la bienvenida. Gracias a todos los que habéis venido presencial aquí en Madrid. Gracias a todos los que estáis detrás de las cámaras a través de Zoom. Mi nombre es Beatriz Hernández y os voy a presentar a los dos ponentes que tenemos hoy aquí, que van a hablar sobre sostenibilidad, oportunidades y retos en las familias empresarias. Tenemos a Javier Santiso, CEO de Mundiventures, que yo le quería agradecer porque nos ha cedido el espacio para hacer hoy el evento. Luego os contará él un poquito más en detalle el espacio. Y Manuel Bermejo, presidente de TEFAP. Entonces, sin más, vamos a comenzar ya y os dejo con ellos. Gracias. Doy la bienvenida, entonces. Por supuesto. No sé si se me escucha con el micro. Bueno, me voy a poner de pie, porque somos pocos de todas maneras, pero como me toca de explicar dónde estáis, primero, dar la bienvenida, agradecer la invitación, Manuel, pero a Beatriz, quiero que conozcáis también aquí a Yoko, si levanta aquí la mano, porque ayudó del equipo de Mundiventures, y María, que está también allí, por si tenéis luego cualquier pregunta adicional de lo que hacemos, de lo que somos, etcétera. Yo hoy no os voy a aburrir con lo que hacemos en el día a día, porque no toca, pero simplemente presentaros en 3-4 minutos dónde estáis. Esto es una oficina, para empezar. Esto no es una galería de arte. Esto es una oficina donde trabajamos. Si queréis luego hurgar por allí, tenéis las salas silenciosas donde damos las llamadas. Creo que, Verónica, utilizaste una de ellas. Esto es un espacio que lo utilizamos de manera multifuncional. En 2 días hacemos nuestro Investor Day. Nosotros nos dedicamos a inversiones en tecnología. Invertimos en empresas tecnológicas en el mundo entero, en Singapur, en Tel Aviv, en París, Londres, Ámsterdam, aquí también en España, pero somos un fondo donde el equipo está trabajando de aquí, invierte internacionalmente. Gestionamos unos 500 millones y este año duplicaremos el tamaño en el tipo de empresas que hacemos. También es una apuesta de explicar que desde España podemos hacer un fondo de este tipo internacional. Es decir, yo antes vivía en Londres, era el consejero delegado de un fondo soberano del sudeste asiático, de Malasia, de Kuala Lumpur, y me dedicaba mi vida a ir y venir entre Londres y Kuala Lumpur y Singapur. ¿Podríamos haber hecho esto en Londres? Sí, perfectamente, pero el empeño es hacerlo desde aquí. Tenéis un equipo muy internacional. Yoko es japonesa, María, que está allí, nació en Beirut. Tenéis gente de Estados Unidos, de Francia. Acabamos de fichar un inglés que se llama Faisal Al-Hussam, ¿vale? Pero es inglés, es británico. Es decir, que puedes hacer algo, un proyecto internacional desde aquí perfectamente. Y muchas veces cuando vienen los ingleses o los fondos americanos con quienes trabajamos, hacemos coinversiones, llegan aquí, quedan muy sorprendidos. Primero, no entienden por qué estamos en Madrid. Es decir, entonces dije, yo no entiendo por qué tú estás en Londres y tú estás en Nueva York, pero eso es otro tema, porque de aquí te mueves muy fácilmente. En esta ciudad hay una densidad cultural súper interesante, tiene muchos atractivos. Yo nací en Francia, soy también francés y español, nadie es perfecto, también francés, pero puedes hacerlo perfectamente desde aquí. Y luego, ya no os aburro más con Mundiventures, esto es una oficina. Tenéis nuestras salas de trabajo del equipo, está allí cuando vistes la entrada. No están esta tarde porque tenemos el evento, salvo Yoko, que está ayudando, y María y alguna persona más. Y luego utilizamos este espacio de manera polifónico, ¿vale? Es polifonía. Es decir, yo cuando estaba en mis años de Telefónica estuve en la creación de Wayra, que son aceleradoras, pero no hay arte. Es decir, entonces nosotros hemos metido el arte, y aquí puedes tener mesas, que son las que están allí, y es donde hacemos nuestros comités de inversiones, nuestras reuniones, pero también puedes transformar esto en un espacio polivalente y flexible. Es decir, no tiene por qué ser rígido. En 2 días hacemos nuestro Investor Day. Como decía, van a llegar un centenar de personas de Abu Dhabi, de Kuala Lumpur, de Londres, de todas partes, y vamos a estar aquí. De hecho, incluso va a haber un concierto de música al final. Todavía no lo saben porque nos gusta el arte. Y ya hago la transición, y ya no para aburrir, porque si no me va a regañar mi amigo. Aquí, como veis, hay mucha obra de arte colgada. Es de un artista que se llama Lita Cabellut, argonauta de la diáspora española, nacida cerca de Huesca, ha vivido 30 años en Holanda, y Lita la han nombrado hace 2 años la artista del año en Holanda. Para explicar lo que es esto, es el premio de pintura más antiguo del mundo, ¿vale? Y son los holandeses que lo dan. Es decir,
el país de Rembrandt, de Frans Hals, de Vermeer, de Van Gogh, puedo seguir la lista, ¿verdad? Es decir, no lo da cualquier país, pues se lo han dado por primera vez a una artista no holandesa y es española. O sea, esto también es España 3.0, por cierto. O sea, entonces hablaremos hoy de tecnología, de empresas, pero también el arte a nosotros nos importa y lo que tenéis aquí pues, es esas obras de arte y hacemos en la parte más filantrópica, quizás al final hablaré un poquito más de esto. Manuel es miembro de la Cama Sol, nos vais a oír escuchar un poco de la Cama Sol, creo que tenéis alguna literatura allí. Hemos creado absolutamente de lado como filantropía, pero hablaremos creo de esto porque quizás tiene que ver con la ESG, con la responsabilidad, con la sostenibilidad, con lo social, ¿vale? Algunos estáis con la Fundación ASTI, hablaremos también de eso. Creo que es muy importante esta vertiente cívica, ¿vale? Hablo de civismo. Sea como sea la expresión, Javier, tú te has involucrado en tu tierra con Tecnalia y otras cosas, cada uno lo hace en registros diferentes, pero es muy importante, no dejemos de hacerlo, porque si pensamos que no va con nosotros, ¿vale? Va con nosotros, es decir, y no tiene por qué ser siempre papá Estado, mamá Estado, que muchas veces son deficientes. Entonces, a nivel individual, aunque sea muy modestamente, hazlo. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues hemos creado una editorial, o sea, digo nosotros, en realidad el empeño es mío, pero luego lo sufren también mi equipo porque me tienen que ayudar. Una editorial de arte y poesía, publicamos libros, unos 10 cada año, hacemos eventos con artistas, no solo españoles como Rafael Canogar o Plensa, extranjeros como Kiefer, como Adnan, que traducimos también los libros de autores extranjeros, y creas tejido social, convivencia, vínculo social. Y eso también importa, es decir, importa muchísimo, y lo voy a dejar aquí, sobre todo, diría, si te dedicas a la tecnología. Es decir, yo no sé exactamente lo que es la inteligencia artificial, me dedico a esto, por cierto, es decir, me dedico a invertir en este tipo de cosas. Pero lo que os puedo asegurar es que no habrá ninguna inteligencia artificial que jamás caerá enamorado, ¿vale? Jamás. No va a existir. Es decir, lo que va a hacer la inteligencia artificial es otra cosa. El arte también tiene su cabida aquí. Estaba en el Ateneo esta mañana y me estaban preguntando que van a hacer una gran conferencia sobre tecnología, van a invitar a alguna persona que conocemos, vamos a hablar de esto. Y me decía, ¿y tú quién invitarías? Yo invitaría a un poeta. De verdad, lo pienso de verdad. Es decir, porque es una voz absolutamente barrida, minoritaria, que no tiene voz, y si queréis, el texto para mí, que he leído en los últimos 6 meses, más importante, no es un gurú de economista, yo soy economista de formación, hice un doctorado, todo, olvidaros de los economistas. Es este señor que se llama Boba, que escribió un libro que se empieza así: los poetas somos unos monstruos, porque jamás vamos a amar vuestras máquinas. Y te explica por qué. Y por qué habitar un mundo, y perdonar que os sueltes todo este rollo y ya paro, habitar un mundo con varios registros también importa. No somos monocromáticos, ninguno. Es decir, lo que pasa es que nos olvidamos de nuestra polifonía muchas veces. Vale, lo dejo aquí. Bienvenidos a Mundi Ventures y bienvenidos a la Cama Sol. Muchas gracias, Javier. Pues yo la verdad que tenía muchas ganas de hacer un evento con Javier, porque os voy a confesar, uno tiene muchas taras y muchos complejos, y yo tenía uno confesable, que es que yo no tengo un currículum lineal. Yo hice un MBA y yo me encontraba gente, y no, yo quiero trabajar en marketing de gran consumo, y entonces pues tú ves un currículum del 97 al 2000 Philip Morris, del 2000 al 2005 lo que sea, ¿no? Uy, yo paso por ahí haciendo muchas cosas y decía, qué raro soy. Cuando me encontré con Javier dije, no, de raro nada. Hay una categoría de gente que tenemos claro que la vida es como una especie de sucesión de chupitos que hay que aprovechar, ¿no? Esto quedaros con la expresión, yo ya se la voy a robar, una sucesión de chupitos. Entonces, yo estoy aquí en representación de The Family Advisory Board. Nosotros nos dedicamos básicamente a que las familias empresarias trasciendan, ¿no?
que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? Esa es la razón de ser, de por qué queremos hablar de estos temas y a lo que nos dedicamos, ¿no? Os hemos dejado la entrada, documentación, libros. Mañana os estaremos mandando por mail un paper que hemos hecho con motivo de este evento, ¿no? Entonces, el evento está organizado para ser un mano a mano, si me permitís el término taurino, teniendo en cuenta que además os hemos citado a una hora muy lorquiana, a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, una conversación, ahora se llama un chester, no sé qué, un mano a mano, para que se entienda muy fácilmente, ¿verdad? Donde nos vamos a ir haciendo preguntas y bueno, tratar de sacar algunas conclusiones con respecto a esto de la sostenibilidad que está tan de moda, ¿no? Cuando acabe la conversación, que yo entiendo que durará unos 35 o 40 minutos, abriremos turno a preguntas, primero por deferencia y mando un saludo muy especial a quienes nos siguen por Zoom y luego pues para quienes estéis por aquí presentes, ¿no? Y sin más, pues le voy a hacer la primera de las preguntas a Javier, quizás a modo de introducción. Javier, la sostenibilidad es moda, la sostenibilidad ha venido para quedarse. ¿Cuál es un poco tu opinión en el ámbito corporativo del concepto de sostenibilidad? Vale, es que como es la primera pregunta, quizás voy a desarrollar un poco. Por favor. Primero, hay mucho abuso de uso del lenguaje, ¿vale? Es decir, voy a empezar por el abuso y el uso del lenguaje, o el mal uso del lenguaje. Porque muchas veces se está utilizando esta palabra no de manera totalmente adecuada. Y luego, claro, ahora cojo mi gorro de inversor y voy a intentar explicar por qué es central y por qué es una tendencia masiva. Y cuanto más rápido lo entiendas, mejor. Y antes de lanzarme aquí, solo decir también que seguimos haciendo muchas tonterías, ¿vale? Es decir, seguimos haciendo muchísimas tonterías. Hubo un bicho muy benigno, aparentemente, en todo caso, diminuto, que nos paró. No fue benigno para nada y fue masivo porque paró todo el planeta. Y a pesar de eso, seguimos, ¿vale? Volvemos a seguir. Es decir, nos hemos olvidado de eso. ¿Por qué lo digo? Y voy a hablar de mi mundo, ¿vale? Para no meterme en ningún otro mundo empresarial. Nosotros nos dedicamos a inversiones en tecnología, ¿vale? Los últimos 5 años se han invertido, los fondos de capital riesgo a nivel internacional han invertido 20.000 millones en empresas tipo Deliveroo, Glovo, de entrega a domicilio, ¿vale? No importan los nombres, es decir, no le tengo manía con una especial, es decir, pero es para que entendamos las magnitudes de las cosas que no estamos haciendo correctamente. 20.000 millones en este tipo de cosas, que es muy práctico, pero no deja de ser comida de muy baja calidad que te está llegando a los hogares, que si empiezas a mirarlo con las externalidades negativas de esto, es decir, en temas de salud, pues ahí están, ¿vale? ¿Sabéis cuánto hemos invertido en el mismo periodo a nivel internacional en empresas de tecnología que intentan resolver problemas de oncología, de cáncer? 2.000 millones, 10 veces menos. Claro, hay algo que no cuadra, ¿vale? O sea, estamos sobreinvirtiendo, porque claro, es mucho más fácil de invertir en algo de tecnología baja, que es de tecnología baja, que es más rápido aparentemente, tiene otros tipos de riesgos, ahora os voy a hablar de ellos, y entonces lo que es de tecnología más alta, que nos resolvería problemas cruciales, pues lo dejamos de lado, ¿vale? Y entonces, ¿por qué saco el tema? Porque yo creo que hay una tendencia que está cambiando, que es masiva, y que hace que luego haya accidentes empresariales o bursátiles, ¿vale? Por accidente os doy una ilustración. Yo estaba manejando las inversiones de Kazana, era el CEO aquí en Europa. Kazana es el fondo soberano de Malasia, son 80.000 millones. Tuve que parar 3 veces la inversión en Uber, ¿vale? Y no la paré porque no me gusta el modelo societal de Uber, la paré porque el riesgo regulatorio de Uber, porque tenía que argumentar como un financiero, como el riesgo regulatorio, estoy hablando de hace 5 años, iba a crecer. ¿Y qué significa esto? Que si te crece el riesgo regulatorio, tu empresa no es sostenible. Es decir, hicimos todo tipo de simulaciones y Uber y el mismo tipo de empresas no entran en sostenibilidad.
También es eso, la sostenibilidad. Otro ejemplo, Deliveroo. No importan los nombres, coger la misma, no le tengo manía en particular con esta, pero esta sí que la tuve que analizar para antes del IPO en Londres. Entonces nosotros en Kazana hacíamos inversiones, para daros una idea, en empresas tecnológicas entre 100 millones y 1.000 millones. Ese era nuestro rango de inversión. Aquí hacemos inversiones mucho más humildes, entre 1 y 25 millones por empresa. 1 y 20 millones, estamos en totalmente otras fases, pero son empresas que escalan, algunas facturan ya 1.000 millones de las que hemos participado, ¿no? Deliveroo, el señor que fundó esta empresa no ha entendido que los vientos estaban cambiando, ¿vale? Es un ex banquero de inversión, no voy a dar la banca de inversión, es una banca de inversión americana. Hay gente perfectamente decente en banca de inversión, yo vengo de banca de inversión, espero que sea un poco decente, pero es alguien que va a la transacción rápida. En este caso, crea la empresa, ve que ahí empiezan a salir las grandes cotizaciones. Son los años de Farfetch, que sale en el Nasdaq, los años de Spotify, los años de Adyen. Esta es la mía, voy a salir a bolsa. Claro, ¿qué calculo mal? Primero error, salió a bolsa en Londres, no en Nueva York. En Europa, la inversión institucional es súper sensible cada vez más a los temas ESGs, incluso los family office, mucho más en Europa que en Estados Unidos, ¿vale? Y claro, si sales a cotizar en Londres, tus grandes inversores que van a estar ahí esperándote son las filiales de los grandes grupos de seguros, que nosotros conocemos muy bien, trabajamos con los grupos de seguros, son inversores institucionales nuestros, o otro tipo de inversores que tienen una sensibilidad particularmente grande a estos criterios y cada vez va a ser más. Vale, va a ir a más, por el origen del cual vienen, mutualista, asegurador, etc. Entonces él primero decide salir en Londres y no en Nueva York. Y segundo, calcula mal el tiro. Claro, y para mala suerte suya es cuando los grandes grupos de seguros, Aviva, AXA, sus filiales de gestión de activos, estoy hablando de hace 5 o 6 años, empiezan no solo a apartarse de este tipo de empresa porque no computa, no solo en la la S también importa, me vais a escuchar hablar mucho de la S. La E es fundamental, pero la S también, ¿vale? Y la G también, pero la S es muy importante. No computa, o sea, el modelo subyacente a un Deliveroo no computa en la S, pero para su mala suerte, los Aviva, AXA, Allianz de turno dijeron, o sea, que no invertían y explicaron por qué no invertían. Total, que la empresa cayó en el día de la cotización 35%. De eso estoy hablando. Vale, es decir, no estoy hablando de buenismo, estoy hablando también de esto que tienes que calibrar. Entonces, y para terminar, ¿cómo lo vemos nosotros? Tenéis un informe ahí que hemos hecho de ESG. Yoko, que está allí, que ha hecho un grandísimo trabajo. Nosotros la manera que lo vemos es como una ventaja competitiva. No estamos haciendo un informe de ESG porque nuestros inversores nos lo han pedido. Nadie nos lo ha pedido. Lo estamos haciendo por convicción y no por tener un informe bonito que ahí ponemos con un color azul súper bonito y todas unas métricas que estamos viendo. Porque creemos fundamentalmente que es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva masiva. Y me permites un último ejemplo de una empresa que es una empresa, hago el disclosure, en el cual estamos invertidos, se llaman Twinco Capital, 2 mujeres que crean esta empresa y es un factoring sofisticado tecnológico, una venía de BBVA, la otra del Santander. Se dan cuenta que los bancos están sirviendo muy mal este tipo de proveedores de los grandes retailers, es decir, aquí el Corte Inglés, Falabella en Chile, Inditex, etcétera, y crean esta empresa. Y lo que hacen básicamente es meter línea de financiación a los proveedores de los grandes retailers, ¿vale? Que tienen 90 días ahí de latencia, ellos le meten la financiación. Y a un momento dado lo hemos planteado, esto no es una empresa ESG. Esta es una empresa tecnológica, lo que llamamos una fintech pura y dura, creada por 2 mujeres. Pero le empezamos a decir, oye, si tenéis acceso a los datos financieros, tenéis acceso a los datos de todo tipo, incluso lo que le va a interesar al consejero delegado de Inditex, que son los KPIs
ESG que tus proveedores no llegas a ellos. Y de repente no vas a hablar, o sea, no va a ser solo el CFO que va a estar interesado en lo que tú propones. Por supuesto, el CFO, el director financiero, va a estar interesado. No, de repente es el consejero delegado. ¿Por qué? Porque el problema del consejero delegado es que arriba tiene sus inversores institucionales que le están exigiendo de bajar hasta la trinchera de los datos ESG que no tiene manera de remontar. Entonces, esto es lo que yo llamo una ventaja competitiva. Y de repente esta empresa trata datos financieros, pero también ese tipo de datos, y se convierte en algo muy interesante para la dirección general de una multinacional, no solo para los financieros de la multinacional o del retailer. A eso me refiero. O sea que si no lo tomas en serio, esta tendencia, que creo que es muy duradera y es como un tsunami de fondo, ¿vale?, que seguirá aumentando, y puedo dar muchos más ejemplos. Puedes encontrarte cuando vas a salir a bolsa, pues en el tipo de accidentes que estuve explicando, que es una cosa que explicamos muchas veces a nuestras participadas, de bien cuidar esa preparación, pero de todas maneras, aunque no salgas a bolsa y que seas una empresa familiar, privada, etcétera, mejor cuídalo o míralo cómo puede ser una ventaja competitiva, porque va a interesar a otro tipo de interlocutor, a otro tipo de cliente, por decirlo así, y va a ser una ventaja. Lo voy a dejar aquí. O sea, yo sí tengo una que es precisamente, bueno, aquí estáis, entiendo que son sobre todo empresas familiares, y aquí es tu expertise. Entonces, es preguntarte un poco cómo la empresa familiar trata este tema de sostenibilidad. Y me gusta utilizar el tema de sostenibilidad en muchos registros semánticos, porque no es solo un registro semántico. Está claro. Cómo lo hacen, y sobre todo si hay una peculiaridad en este tipo de empresa, que obviamente hablamos mucho de la E, de la S, pero que probablemente vas a hablar también de la G. Muy bien. Bueno, yo permíteme también que haga una reflexión previa en esta primera intervención, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad en la empresa familiar, yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Un empresario hoy está aprovechando una oportunidad de negocio, una circunstancia de mercado donde hay una oportunidad de negocio, pues para ofrecer servicios inmobiliarios o para vender cerveza o jamón o vino, ¿verdad? Pero debiera hacerlo de manera responsable, como para permitir que sus hijos o sus nietos también tengan la oportunidad de encontrar una oportunidad de negocio para vender algo. Que en el fondo, ese es el sentido de una empresa familiar, ¿no? El sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, si no permitimos que se den las circunstancias, es que se acaba, no hay trascendencia y por tanto no hay sostenibilidad. Esta es la primera reflexión que quería poner encima de la mesa. Claro, y la sostenibilidad yo la veo como hay como un triángulo, ¿no? Por un lado, temas que tienen que ver con el respeto medioambiental, temas que tienen que ver con el pacto social, pero también temas que tienen que ver con la rentabilidad, ¿no? Porque al final del día, si el modelo de negocio no es rentable, pues esto se agota por sí mismo. Entonces, esta es la primera reflexión. La segunda reflexión, se habla mucho del cambio climático y bien, pero a mí me preocupa especialmente otro tema, que es el segundo de los que hablaba, que tiene que ver con la idea de pacto social. Mucha de la gente que estáis aquí, que nos seguís, pues sois fundamentalmente de países latinoamericanos. Junto con España estamos viviendo una ola de populismo, ¿no? ¿Y por qué viene el populismo? Pues el populismo en gran medida viene por las enormes desigualdades. Es un tema que me preocupa enormemente, ¿no? Doy dos datos. Después de la pandemia a la que tú hacías referencia, después de la pandemia, el 10% de gente más rica del planeta aglutina ya 3/4 partes de la riqueza. Y el 50% de los menos ricos, ¿verdad?, se reparten solo el 2%. Este es el territorio en el que estamos, ¿no? Pero permitidme otro dato, ¿no? Yo adoro América Latina, viajo mucho allí, por las razones que sea. Bueno, tú no eres perfecto,
has dicho, ¿no? Tú mismo, no, yo no diría eso de ti, pero yo soy de Cáceres, que es Patrimonio de la Humanidad, y eso ya es la perfección, ¿no? O sea, entonces desde la perfección, y de ahí salieron muchos de los que fueron a América, igual tengo una beta, qué sé yo, ¿no? Pero fijaos, América Latina, 200 millones de pobres. 200 millones de pobres. Un tercio, pobreza extrema. Yo ayer estaba con una familia, una de las familias más importantes de Bolivia, que me decía: Manuel, tenemos que dejar de trabajar porque no te podemos pagar. Y no te podemos pagar porque no hay dólares. Y no hay dólares porque el país entró prácticamente en default, y el país está en default porque nos hemos gastado todo en estas políticas populistas de subvenciones, pagas, paguitas. Bueno, pues esto es lo que acaba pasando, ¿no? Países no sostenibles. Pero me preocupa mucho la desigualdad. Tercer dato que os doy. Acaba de salir un estudio que hace anualmente St. Gallen con EY. Si sumamos la facturación global de las empresas familiares del mundo, sería la tercera economía del mundo. Estados Unidos, China, las empresas familiares. Pues claro, el protagonismo de la empresa familiar en nuestra sociedad es brutal. Es brutal. Entonces, para mí, un ángulo de la sostenibilidad es pasar, digamos, de un paradigma de shareholder, ¿no? Pensar solo en mí, que por supuesto hay que ganar dinero, yo estoy de acuerdo, esto no va de buenismo, pero vamos a pensar también en los demás, ¿no? En los stakeholders. Y permitidme que ponga en valor empresarios que están siendo, desde mi punto de vista, injustamente denostados. La familia Roche, Mercadona. Oye, tú vas a Valencia, y en Valencia hay muchas cosas que pasan gracias a que está allí la familia Roche. Y se hacen maratones, y se fomenta el deporte, y se fomenta la inversión en startups, ¿no? Bueno, esto es porque hay una empresa familiar pues muy concernida, no solo con ganar dinero a corto plazo con el accionista, sino también para contribuir al resto, ¿no? O sea, yo creo que este es el tipo de cosas de las que estamos hablando. Y decías tú el tema de las generaciones. Yo me he encontrado, y voy a dar, o sea, sé que hay muchos ejemplos seguramente maravillosos, pero en fin, no puedo citar todos porque se agota el seminario. Yo aquí me estoy encontrando dos, desde el punto de vista de interés generacional, dos posiciones, ¿eh? Una que es la que todos intuitivamente podemos imaginar más, que son los Next Gen los que más abrazan esto. Y efectivamente hemos tenido el placer de almorzar antes, y yo les comentaba varias cosas de una compañía por la que siento mucha debilidad, que es Alma de Carraovejas. Alma de Carraovejas es el grupo vitivinícola con Pago de Carraovejas como marca señera, pero hay otras, ¿no? El CEO es un segunda generación, Pedro Ruiz, que no creo que lleguen a los 40 años. Yo trabajé con esta familia y les conozco desde hace mucho. Yo a Pedro le oí hablar de sostenibilidad hace 15 años. Y te explicaba que vamos a ver si cambiamos el vidrio, porque claro, si pesa menos el vidrio, menos cantidad de vidrio hay que procesar, y vamos a ver si cuidamos determinada fauna que tenemos en nuestro pago, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por un lado hay un movimiento pues muy natural de los jóvenes abrazando eso, pero también hay casos donde la generación senior está muy concernida. Y os cuento dos casos de un territorio, también de España, súper emprendedor, no sé qué les dan de beber allí, que es lo que se llama el Valle del Juguete, ¿eh? Es el interior de Alicante, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis empresas como Erum, en Alcoy, o en Castalla está la familia Berbegal, Actiu, cuyos mayores ya han hecho temas de sostenibilidad hace muchos años. Es más, el peligro ahora es quedarse atrás, cuando son los que genuinamente han diseñado fábricas pensadas en recoger el agua con energías respetuosas, ¿no? Entonces yo creo que se dan los dos fenómenos, ¿no? Lo importante para mí es que la familia empresaria tome realmente conciencia de su rol y de su importancia en nuestra sociedad. Y que, por tanto, actúe para tratar de ayudar y que no pasen, bueno, pues o tratar de solucionar los grandes temas de nuestra agenda social, ¿no? Y como no me quiero extender más en esta primera pregunta, te devuelvo la pregunta y quiero escucharte a ti de la G, de la gobernanza, ¿no? A ver, de tu experiencia, cómo las empresas, y oye, tú estás invirtiendo en empresas que no son la mega multinacional, o sea, cómo una compañía, sin ser necesariamente una megacorporación, puede organizar desde el punto de vista de gobernanza estos temas. O sea, toda esta literatura y esta palabrería del ESG, ¿esto cómo se aterriza? A ver, voy a dar dos vertientes. Una es lo que
para ilustrarlo, porque no es fácil, es decir, vosotros tenéis empresas en sectores muy diferentes, creo que muchas tienen peculiaridades, o sea, sectoriales, etcétera. Entonces yo voy a intentar explicar lo que nosotros mismos hacemos aquí, que no deja de ser una empresa, un emprendimiento también. Pero antes de eso, quiero tocar un poco el tema de la gobernanza, la diversidad, porque probablemente está ahí. Y la diversidad, yo estoy en consejo de administración también de algunas cotizadas, sin entrar en detalle, porque no puedes entrar en detalle. Estoy, por ejemplo, en París, en la FNAC, en Darty, FNAC Darty, ¿no? Es decir, y aquí en España, en Prisa. Entonces, mejor no voy a hablar de Prisa porque estamos en España y así hablo pero es muy importante, o sea, el tema de la gobernanza y de la diversidad, y que te lo tomes en serio los temas de sostenibilidad, porque, repito, se te convierte en una ventaja competitiva. Entonces, primero, al nivel del consejo. Te tienes que tener un consejo muy bien estructurado, y por muy bien estructurado, por supuesto, que tenga diversidad. Ahora insistimos mucho sobre la diversidad de género y a razón, pero no solo, ¿vale? No solo. Algunos estáis en empresas quizás de aceites, de juguetes, no sé, de seguros, alguien que me crucé de seguros. Pues sobre todo no coger gente en vuestro consejo de ese sector, ¿vale? Es decir, ese sería mi primer consejo, porque el sector ese ya te lo conoces bien, eventualmente empieza a abrir el ángulo. Si necesitas estructurar cosas de temas legales, fiscales, etcétera, pues quizás tenga alguien, un buen abogado, pero no solamente, quizás alguien que te pueda ayudar porque estás pensando en estructurar algo o en salir a bolsa o lo que sea, pues alguien que tenga un expertise, pero no solamente. Por ejemplo, yo me dedico a la tecnología. Pues si tenéis empresas de aceite, de seguros, de lo que sea, meter gente de tecnología en vuestros consejos. Y incluso si es pago de carro-ovejas, es decir, el vino, porque no importa que sea por el canal, sea por lo que sea, aumenta tu ángulo de visión. Y eso creo que muchas veces lo tratamos de manera, es decir, por computar la diversidad, género, etcétera. Si puedes, mete gente de nacionalidades diferentes. Nosotros, ahora voy a dar un caso concreto, estamos mirando, creo que ahí había alguna gente de Asturias, del norte, entonces estamos mirando una empresa por casualidad, es decir, porque en regla general invertimos bastante poco en España, pero es una empresa espectacular con una tecnología de ionización, ¿vale?, para mejorarte el sueño. Pues el consejo que le estamos dando, entre otros, es si tú vas a pensar en este mercado internacional, coge a alguien de ese mercado, tráete a alguien de nacionalidad diferente, aunque estés y tú, Verónica, bueno, es decir, que naciste en Burgos, quiero decir la empresa, hablo de la empresa, pues te has rodeado de la gente que había que rodearse para poder comerte el mundo desde Burgos. No importa dónde estés, en Alicante, en Almería, si doy el ejemplo de Bilbao, bueno, ese no es bueno, porque eso ya es fuera de categoría. Es fuera de categoría, es el centro del mundo, pero si estás en Galicia, yo soy gallego, ¿vale?, pues es lo que ha hecho un tal señor Amancio Ortega toda su vida, que tuvo la inteligencia de rodearse de gente que sabía más que él en determinadas cosas, y desde un polígono industrial de la muerte, yo los he visto, los polígonos industriales de la muerte en Galicia, que no van a ningún lugar, has creado un monstruo, cuando todos los economistas, por cierto, te explicaban, sobre todo el textil está muerto para los europeos, solo India. Pues este no hizo ni caso a los economistas, tuvo razón, y creó pues lo que sabemos y con la gobernanza que hay. Entonces, si tu proyecto también es internacional, pon un consejo internacional cuanto antes puedas. Y no importa dónde estés, date esa ambición, créetelo, hazlo con gente que te aumenta el ángulo, siempre que tenga un propósito para
tu empresa, es decir, por supuesto, es decir, entonces eso es un poco, y nosotros lo hacemos a nivel de nuestras empresas también, obviamente, de decir, oye, mira, este es el tipo de gente que necesitarías porque quieres atacar este mercado, entonces tráete este tipo de perfil, aumenta tu ángulo de visión. Y ya última cosa, muy rápido, nosotros es algo que hemos tenido que reflexionar, como hay una moda, ¿vale?, que parece que muchos se lo toman un poco como moda, entonces pues vas a crear fondos de sostenibilidad, fondos de impacto, fondos de no sé qué, y voy a invertir en tecnología, pero va a ser muy ESG. ¿Sabéis dónde duele a un fondo como nosotros y que ninguno lo está practicando? Nosotros lo vamos a hacer, es decir, lo estamos haciendo. Es lo que llamamos el carried interest. Es la manera de que un fondo de private equity o un fondo de venture capital se gana el dinero. Donde duele es aquí, mete el ESG aquí, calibra que parte de la distribución de los beneficios que vas a dar a tus inversores, una fracción de eso no solo sea el retorno financiero que tú has conseguido para todo el mundo, que es lo primero, pero además tienes que cumplir ciertas métricas ESG muy sencillitas. No le metas fumata a tus inversores, porque si metes 200 indicadores, 20 indicadores, lo estás enfumando. Uno solo, o sea, uno solo por cada criterio. Y entonces todo el mundo sabe a qué juego. ¿Y qué significa eso a nivel operativo? Pues que no sé dónde está Yoko, que estaba por aquí, está Yoko Kojima, esta mujer japonesa, es nuestra responsable de ESG, ¿vale? Ella participa en nuestros comités de inversiones y le metemos ese ángulo, pero no solo por meter el ángulo, repito, es que además si no cumples no vas a tener la distribución de beneficios entonces, ¿a qué viene esto? Viene que en los procesos de decisión tiene que estar metido donde duele, ¿vale? Es decir, yo trabajé en bancos, es decir, mientras tú no lo metas en el bolsillo, olvídate. O sea, es decir, todos los bancos, perdonar, aquí tengo amigos que están en bancos, pero a mí me tocó de trabajar en alguno de ellos, y si miráis, trabajé en BBVA y en otros, mientras esta gente no esté opinando de parar una operación por un criterio de este tipo, pues todavía tendremos recorrido, ¿vale? Entonces, diversidad muchísima, y luego en las tomas de decisiones, ¿no? Muy bien. Y me toca a mí la pregunta. Entonces, fácil. La fácil. Es decir, yo te la voy a poner muy fácil. Es decir, en el caso de las empresas familiares, ¿qué dificultad ves en la implementación de los modelos de sostenibilidad? O sea, específicos o cosas difíciles que hubo que resolver o que a veces hay que resolver o estás ayudando en resolver. Mira, yo voy a ligar con algo que decías tú y lo voy a poner casi que en titular de prensa. Y lo digo desde el enorme cariño que le tengo a la empresa familiar. Yo vengo de empresa familiar, ayudo mucho a la empresa familiar, pero permitidme que a veces también, pues fruto de ese conocimiento, me permita señalar algunos temas mejorables. Yo siento que en términos generales, obviamente generalizar supone injusticia, en la empresa familiar sobra táctica y falta estrategia. Sobra mucha táctica y falta estrategia, ¿no? Y claro, tú decías, oye, si yo hago muebles, pues aquí solo puede venir a opinar gente que sepa de muebles, ¿no? Cuando en realidad dices, oye, para sacar adelante un proyecto hoy, hacen falta muchas más cosas que saber cómo se fabrica un mueble. Hacen muchas otras cosas, ¿no? A mí me impactó, un día estaba en un evento en un país que adoro, en México, y coincidí, hablando de estos temas, con los propietarios del grupo Alsea. Alsea es cotizada, trabajan en asturianos de origen, sí. Y entonces están ellos, la familia Cosme Torrado, ¿no? Entonces ellos comentaban, que me parecía una enseñanza de humildad, decían, mira, nosotros hemos creado un consejo, un board, donde por supuesto tenemos una comisión de independientes de nombramientos y retribuciones, donde no estamos nosotros y donde nos ponen el sueldo. Y alguien en la sala preguntó, pero hombre, ¿cómo es posible eso? Y decía, pues mira, yo sé mucho de hacer pizzas, yo sé mucho de hacer hamburguesas, yo no sé nada de políticas salariales.
O sea, hay un montón de variables que uno no conoce, ¿no? Y que hay que tener la humildad de asumir. Por tanto, permitirme esta llamada al pensamiento estratégico y no estar siempre pensando en la tuerca y el tornillo, ¿no? Estaba el lunes de esta semana, me pegué un madrugón para ir a Galicia a ver a un empresario que me quería conocer, un hombre muy exitoso, ¿no? Y entonces, bueno, me preguntaba cosas a mí, y mira, yo me he pegado este madrugón, sobre todo porque me interesa que compañías como la tuya permanezcan, ¿no? Y si estáis mirando todo el rato, para esto hay que tener espíritu de consejero independiente, ¿eh? Si estáis mirando todo el rato al tornillo, esto no va a trascender. Y me gustó que luego en un almuerzo posterior con su familia, él hizo suya esta frase: no podemos estar siempre mirando al tornillo. Digo, pues ya está, eso, ¿vale? Entonces, sostenibilidad en la empresa familiar. Mira, la empresa familiar tiene un vínculo total con la sostenibilidad. Primero, por su propia esencia, deseo de trascendencia, mirada de largo plazo, fortísimo compromiso con su gente y con su tierra. Ahora bien, para mí, más que dificultad, el reto es pasar del buen propósito a la institucionalización, ¿no? Y eso de alguna manera para mí tiene como, o yo daría pondría énfasis en tres temas. El primero tiene que ver con insertar la sostenibilidad como una palanca de la estrategia de la compañía. O sea, la sostenibilidad para mí tiene que ser una cosa transversal, no puede ser, bueno, está fulanito en el piso cuarto, ahí veis el despacho ese, bueno, pues ese es el de la sostenibilidad, ¿no? Y el resto de la compañía haciendo lo que da la gana, ¿no? Echando los residuos al río, no sé, pues no, yo creo y ahora voy a citar algunos casos, ¿no? La sostenibilidad es palanca de la estrategia, como tú muy bien apuntas, para ser una fuente de ventaja competitiva. Segundo, la sostenibilidad, ahondando en algo que también decía Javier, tiene que tener métricas para poder evaluar la evaluación de esas métricas. Por ejemplo, hay cosas que no hemos hablado aquí, pero que también entran en sostenibilidad. Liderazgo femenino. Pues hay que medir, ¿no? Oye, pues cuántos tenemos, pero ya no solo cuántos tenemos en el de teleoperador, cuántos tenemos como directivos, cuántos tenemos en comité de dirección, cuántas tenemos en el board, ¿no? O sea, por tanto, métricas, si no esto es un barullo, ¿no? Y en tercer lugar, algo que es muy importante, claro, la sostenibilidad muchas veces supone hacer esfuerzos de inversión. Entonces, ¿cómo me convierto en una empresa competitiva que soy rentable aun haciendo esos esfuerzos de inversión? Pues para mí estos serían como tres cuestiones importantes. Y luego, dejadme que os traslade algún ejemplo, ¿no? Mirad, creo que hay alguien siguiéndonos del Instituto de la Empresa Familiar, que sabéis que organiza todos los años un congreso nacional muy importante en España. Probablemente la palabra más repetida en los congresos de empresa familiar es sostenibilidad. Entonces, por ahí han pasado casos que yo recomendaría. En fin, si nos detenemos en cada uno de ellos, tenemos que hacer 6 seminarios como este, ¿no? Pero hay compañías interesantísimas haciendo, grandes compañías familiares españolas. Una Ferrovial, hoy tan de moda por otras cuestiones, pero no dejéis de seguir la pista de las cosas que hacen en temas de sostenibilidad. Me parece muy interesante lo que está haciendo la gente de Gestam, por supuesto lo que está haciendo la gente de Inditex, lo que está haciendo la gente de Osborne, ¿no? Seguid la pista a estas compañías porque creo que están marcando el rumbo. Y a nivel europeo hay un dato, lo miro porque no quiero caer en error. Deloitte señala en un informe muy reciente que el 80% de las grandes empresas de Europa, el 80% están incrementando sustancialmente sus inversiones en sostenibilidad. Segundo tema que creo que es importante con esto de la sostenibilidad. Cada vez va a ser más difícil acceder al capital sin ser sostenible, en el buen sentido, ¿no? Cada vez hay más gente como vosotros que vais a mirar, que vais a chequear y que vais a decir, oye, esta compañía pues no me gusta porque no cumple y si no cumple no va a ser sostenible. Pero ojo, la sostenibilidad, cuando tú hablas de la sostenibilidad, también te estás convirtiendo en una compañía muy atractiva para el que para mí es el bien escaso del siglo XXI, que es el talento. Si eres sostenible, será. Y ojo, vas a poder atraer tanto talento externo como talento familiar. Yo cada vez me encuentro a más familias empresarias cuyos hijos, oye, mi hijo está en Londres ganando un pastón, mi hijo está en qué, ¿cómo le convenzo yo que se venga a trabajar a la bodega familiar que hace vino a granel para exportar a la India desde La Mancha? Con todos los respetos.
Entonces creo que es importante también tener palancas de tracción del talento general, ya no solo para trabajar, para que quieran seguir siendo accionistas, para que quieran seguir siendo consejeros, para que quieran seguir formando parte del consejo de familia, etcétera, etcétera. Otra cuestión que pongo encima de la mesa, los clientes. Hay diferentes encuestas que indican que más o menos, y estoy poniendo mucho el foco en Europa, porque Europa yo creo que es uno de los lugares donde está mucho más presente este tema, ¿no? El 50% de los consumidores europeos declaran, no lo he comprobado si es verdad, que dejarían de comprar a una marca, a una empresa que no fuera respetuosa con el medio ambiente. 50%. Por tanto, sostenibilidad por financiación, sostenibilidad por atraer talento, sostenibilidad por atraer capital, pero también sostenibilidad por la legalidad. O sea, cada vez hay un marco legal que nos obliga mucho más. Podemos estar de acuerdo, sí o no, pero es lo que toca, y en la Unión Europea, desde luego, esto va a ir a más, y tengo la sensación que esto va a acabar permeando a todas partes. Y acabo dando un dato, ¿no? Porque al final dices, bueno, vamos a ver, ¿qué hace la gente, no? ¿Qué hacen? Pues os doy este dato. Hay un informe también recientemente aparecido que ha hecho Accenture junto con la ONU. Entonces le han preguntado a los CEOs del mundo, entiendo que de empresas pues más bien notables, ¿verdad? Oye, ¿tú consideras que en tu función de CEO te pagan por el tema de sostenibilidad? ¿Cuántos dicen que sí? 98%. 98%. Pero es que en 10 años este porcentaje ha subido casi 20 puntos. Entonces, vamos, doy todos estos datos para decir que no puede estar todo el mundo equivocado, ¿verdad? Esto es como el chiste, ¿no? No puede estar todo el mundo equivocado, luego parece que esto va en serio, esto no va de un tema simplemente de greenwashing, yo creo que esto va de trascendencia, que es en el fondo, insisto en esta tesis, la razón de ser de las familias empresarias, ¿no? Bueno, y te voy a hacer dos preguntas en una por ligar los temas. Una pregunta tiene que ver, aunque ya de alguna manera se ha apuntado muchas cosas, la valoración de una compañía sube cuando cumple con estos requisitos, y lo ligo ya por aterrizar los temas. Cuéntanos tú, ahora ya no le hablo tanto al CEO de Mungi Merchus, o sea, cuéntanos tú, Javier, qué cosas estás haciendo tú en el territorio personal, pues para construir un mundo pues más sostenible, que tú tienes hijos, yo también, que le podemos dejar a nuestros hijos primero mundo, y luego un mundo pues un poquito mejor del que hemos recibido, si fuera posible. Bueno, pues sobre lo primero, y voy a enlazar con lo que has dicho sobre las métricas. Sí. Es muy importante de medir, o sea, el trabajo, o sea, nos llevó meses a nosotros de medir, Yoko, pidiéndole a todas las participadas de dar las métricas, etcétera, y de medir. Si no tienes medición, no tienes comparación, no tienes rango de mejora, ¿vale? Entonces es muy importante lo que decías sobre medir. Pero también es importante las preguntas que haces o dejas de hacer como inversor, ¿vale? Si me permites 2 segundos sobre esto, porque a veces se están sorprendiendo los empresarios a empresas a las cuales nos acercamos por el tipo de preguntas que hacemos, ¿vale? La pregunta importa, la respuesta importa mucho, pero la pregunta importa mucho. Entonces, si te crees, estuvimos hablando durante el almuerzo del tema de género, si te lo crees, tienes que creértelo hasta el final. La diversidad, le decía, no es solo el tema de género, pero dejarme desarrollar un poquito el tema de género. Es decir, no es solo que mires la composición del equipo directivo, no es solo que mires la composición del consejo de administración, si tu empresa es más o menos grande, pero es que preguntes al nivel directivo, incluso a bajar, por los salarios. Donde duele es aquí, ¿vale? O sea, a mí me da igual que haya paridad en un consejo de administración o un equipo directivo, si en el equipo directivo estás tratando de manera asimétrica hombre y mujer. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿es el florero que te apuntas para aparentar? No, lo tienes que cumplir. O sea, por eso medir, preguntar es importante. Lo hablo como aquí como inversor. Permíteme. Y a veces se quedan descuadrados con la pregunta, es decir, o sea, descuadra porque sí, te lo estamos preguntando porque nos importa la sostenibilidad también en todos los registros. Vale, ahora volveré a desarrollar otro ejemplo. Sí, pero al hilo de esto, como estamos comentando, hay un caso reciente que no sé si habéis seguido en España, que es Cosentino. Sí. Eso. O sea, Cosentino anuncia que sale a bolsa
y al día o a los 2 días le empiezan a aparecer pues unos problemas derivados de desempleados con enfermedades. No sé si te apetece decir algo sí, sobre bueno, el caso, o quizás aprovechando la anécdota para pasar a la categoría, ¿no? Sí, entonces ahora vuelvo. Si esto crea valor, hay toda una discusión. Es decir, aquí yo soy economista de formación, o sea, os puedo aburrir con o sea, hay cantidades de papers que están haciendo economistas, consultoras, etcétera. En realidad, si tú miras la parte bursátil, la respuesta no es tan clara. No es clara. Pero creo que no es el tema, no es solo el tema. Tienes que estar profundamente convencido de lo que haces por todo lo que haces, en nuestro caso, por ejemplo, por tus inversores, por tus empleados, por tus participadas, que crees que es lo adecuado de hacer. Y a veces te tiras un poco para atrás y dices, y quiero hablar de la construcción de valor. Entonces, nosotros, para aterrizarlo y no quedar en generalidades, hemos invertido en una empresa que se llama Submer, ¿vale? Submer es una empresa de Barcelona que hace hardware, es decir, somos un fondo que típicamente vamos a invertir más bien en temas de software de inteligencia artificial, y el hardware te impone porque tiene una estructura de intensidad de capital que es diferente a lo que acostumbramos. Pero claro, pero es que la empresa era brutal y por cierto, era ni siquiera una máquina. No había máquina, había el prototipo que no sabía si iba a funcionar. La empresa que hace, claro, esto es lo brutal. Y por eso quiero hablar de creación de valor, y que sí tiene mucho valor, porque esta empresa probablemente nos dé una alegría no de varias veces el fondo en cuestión, ¿vale? Es decir, entonces, el ROI es también el retorno sobre la alegría, el ROA, ¿vale? El Return on Happiness, pone la H en inglés, ¿no? O sea, el Return on Happiness. El sueño guajiro de cualquier inversor. Entonces, ¿qué hacen estos? Reducen hasta 80% el consumo eléctrico de los data centers. Repito, reducen hasta 80% el consumo eléctrico de los centros de datos, ¿vale? Obviamente, tú no vas a parar la explosión de datos, no vas a parar la explosión del e-commerce. Y lo que sí te puedes interesar, cómo mitigas externalidades negativas en un mercado que es booming. Quizás no te interesa de invertir tanto en la parte de e-commerce, quizás por razones que aquí no voy a alargar, pero te interesa estar mucho arriba, o sea, en la parte de la infraestructura, y nosotros somos un fondo de tecnología, no somos un fondo de infra, ¿vale? Entonces había que encontrar un ángulo, y ese ángulo fue Submer. Claro, esta empresa, hoy en día, la creación de valor es brutal, porque cuando lo empezaste todavía no estaba esta mega tendencia, ahora sí está, y entonces tienes un poco todo el mundo que te aterriza del mundo entero a venir a ver una empresa en la cual tú entraste a una valoración súper modesta y que hoy en día se está acercando a los 1.000 millones, ¿vale? Es decir, 500 millones, 400 millones, y irá hacia donde irá. Entonces, la creación de valor, creo que lo voy a contestar de otra manera. Es decir, está ahí, es discutible, pero tienes que tener una convicción muy fuerte. Más allá de ello. Más allá de ello, vale. Y lo digo, tienes que creer en la creación de valor y tener el valor de creer en esa creación de valor. Porque a veces te impone, el Miura está ahí, te puede pillar, y de mala manera, ¿vale? Porque es un Miura bastante difícil de controlar, además si no es siempre lo más fácil de hacer, en este caso, o sea, no era lo más fácil de hacer para gente como nosotros, y a veces te sale mal, es decir, ojo, es decir, aquí os estoy hablando de un caso que te sale bien. Nosotros creamos fondos, metemos 20, 25 participadas, algunas no tiran, por supuesto, pero creo que tienes que tener una convicción bastante profunda. Y luego, ojo, no vuelvo a cerrar el círculo, lo que dije al principio es muy válido. Te va a pillar, te van a cornear de manera muy fea en la cotización, para seguir con la tauromaquia, te van a cotizar, porque el mundo ha cambiado y los institucionales hoy en día te miran eso. Nosotros, aparte de que tenemos inversores institucionales, hemos invertido, por ejemplo, en Clarity, que es una empresa de inteligencia artificial que ayuda a los grandes gestores de activos a calibrar sus carteras ESGs en las cotizadas. Y aquí tienes un mercado en pura expansión. En esta empresa, por cierto, ha invertido BlackRock, que es el gestor número 1 a nivel mundial bajo activos sobre gestión. Es decir, no es un tema baladí. Es un gran
cuyo CEO es un gran... Sí, valedor. Y luego con las dificultades. Y me preguntabas ya para cerrar y abrir, entonces yo creo que cada uno lo resuelve de diferentes maneras. Es decir, primero lo que tienes que hacerlo es resolverlo, esa creación de valor, de sostenibilidad, en lo que tú haces a nivel empresarial, como empresario, como inversor, etcétera. Y significa, por ejemplo, creerte los QICs. O sea, nosotros sabéis que para recibir capital, o sea, buscamos capital, pero como cualquier empresa, evaluamos el QIC, o sea, hacemos un QIC sobre el inversor que nos va a entrar. Entonces, tienes que creer... Para los menos familiarizados, ahí lo que mides es la calidad del... Sí, perdón. ¿De dónde viene el dinero? De dónde procede el dinero, pues tenemos que mirar si el que está invirtiendo en nuestro fondo es, digamos, homologable, no hay problemas de blanqueo de capitales por temas de reglamentación de CNMV, y nosotros además tenemos inversores institucionales, grupos de seguros o fondos mutuos que miran esto con toda la razón, muy en cuidado. Entonces, cuando digo hay que creérselo, el ejemplo es el siguiente, y no voy a dar ni nombres ni nada por razones obvias, ¿no? Es decir, nos salió un problema de un inversor, que en este caso era un multifamily office, que intermediaba, y nosotros vamos hasta el tenedor final, que nos costó bastante, 3 meses, ya empezó la historia un poco complicada, ¿vale? Y os ahorro los desvíos, Malta, Bahamas, hasta llegar hasta el país de origen, en América Latina, no diré cuál, y el tema nos duró 10 segundos con mis socios de hablarlo, ningún problema de blanqueo de capital, pero la persona en cuestión había sido de manera reiterada condenada por pederastia. Entonces, no es un problema de CNMV, yo puedo aceptar, de hecho, se quedaron a cuadros porque hubo 10, 12 fondos aquí en Europa, incluido en España, que aceptaron este capital, en el cual no hubo ningún problema. Y no hay técnicamente ningún problema, no hay blanqueo de capital, no hay nada, pero hay un problema. Vale, estamos de acuerdo. Entonces, y te cuesta, o sea, a veces estás tomando decisión, porque a nosotros nos descuadró de bastantes millones, ¿vale? Es decir, el tema del fondo. Entonces, lo tienes que hacer en todos los detalles que puedas, no es fácil. Y lo primero que tienes que hacer es en tu trabajo del día a día. Luego, si tienes la suerte que te interesan otras cosas y que a título personal quieres hacerlo, pues te puedes interesar. Tú decías, hay muchas empresas familiares que tienen mucha capilaridad en su entorno inmediato, ¿vale? ¿Sabéis a qué se dedicaba el señor Guggenheim? Nadie lo sabe aquí, yo no lo sé, ¿vale? Pero hoy en día todo el mundo sabe qué es Guggenheim, ¿vale? Es decir, la sostenibilidad es la eternidad también, ¿vale? Es decir, te ganas haciéndolo, lo que hizo este señor, o actualmente tenéis... Empiezo por el arte porque es lo que más me tira, pero puede ser de otras maneras. Es decir, Frick, el señor Frick, americano, tenéis cuadros de la Frick Collection que han llegado a Madrid, 9 de ellos que no vamos a volver a ver, ir a verlos al Prado, algunos Velázquez, Zurbarán, etcétera, volverán a la Frick Collection, pues esto va a quedar. Es decir, y aquí en España hay mucha gente que está haciendo. A mí me sorprende la cantidad de empresarios que están haciendo cosas en sus tejidos locales. Los Sorigué en Cataluña, pues crean un museo. Aquí estáis, por cierto, en el edificio de un family office que es el de Alicia Koplovich, colección de arte. Es decir, les deberíamos dar medallas a toda esta gente, o gente que crea fundaciones en temas de educación, lo que sea. O sea, les deberíamos tratar con muchísimo cariño por no solo ya el recurso financiero, el tiempo dedicado. Un último ejemplo, Susana Lloret, ya que hablabas de Valencia, pues, por supuesto, Stan Roig, pero hay más, los Serratosa, los Lloret. Susana Lloret y su marido crearon Bombas Gens. Si vais a Valencia, en una barriada muy pobre, un espacio increíble de cultura, es un museo con su colección, gratis, podéis ir,
hay Ricard Camarena, que tiene un restaurante estrella Michelin, podéis comer. Y además la parte que incluso a mí me interesó más, que yo la descubrí por pura casualidad, ¿qué hacen en esa barriada muy humilde? Claro, tienes gente que no tiene ni el espacio, niños, adolescentes, ni el espacio ni la tranquilidad para estudiar. Entonces han ofrecido en la parte educativa a todo el entorno inmediato que esos adolescentes, niños, tengan un acompañamiento docente para estudiar. Son cosas sencillas, es decir, a veces son cosas sencillas. Yo lo único que digo es que todo lo sencillo suma y lo sencillo te va llevando a hacer cada vez más cosas que no esperabas hacer un día. Perdona, es decir, no estoy hablando de lo que... porque tú quieres que hable... No, te voy a hacer te hago una pregunta. Pero tú sabes que yo soy de la opinión que un empresario familiar es mejor si lee poesía. Entonces, en esta casa también reside la Camasol. Cuéntales brevemente qué es la Camasol, que es un proyecto que a mí me impactó cuando me lo contaste. Y lo tenéis aquí. Entonces, os cuento la historia con 2 minutos, ¿vale? 2-3 minutos. Esto ocurrió cuando yo estaba viajando todos los meses, 2 veces por mes, hacía viajes entre Londres y Kuala Lumpur o Singapur. No tenía tiempo, ¿vale? Es decir, literal. Y entonces dije, vale, calculé cuántos días de vida en buen estado me quedaban. O sea, luego eso puso nervioso a todos mis amigos y me decían, Javier, para ya de darnos la lata con de tus 12.000 días de vida. 12.000 días, ¿vale? No son tantos. En buen estado. Y si llegas hasta el final, ¿vale? Entonces, siempre digo, cada día es una vida. Cada día es una vida. Es decir, no hay tiempo para, cada vez menos tiempo para tonterías, hazlo bien, no pierdas tiempo en cosas que son absolutamente inútiles y intenta entonces focalizar en cosas que de verdad te importan o crees que que a ti primero te importan y que quieres compartir. En mi caso, yo vengo de una cultura francesa también, me impresionan algunas editoriales que hay en Francia, artesanales, libros a la antigua, intosos, que tienes que abrir con el abrecartas, ¿sabes? Tranquilamente, con pausa, quizás luego os enseñaré algunos, los que quieran los tenemos aquí. Y entonces dije, esto va a ser el vínculo entre mis 2 países, porque esto no existe en España. Y empezó como una cosa pequeñita, un bonsai, ¿sabes? Una cosa pequeñita, ¿vale? Lo que pasa es que el bonsai ahora no crecen, los bonsai se quedan pequeñitos, humildes, pero el ramaje, hacemos 10 libros por año. De repente tratas con todos los artistas que has soñado tratar. En mi caso, pues no sé, Plainsa, Kiefer, Etel Adnan, con quien quieras, es decir, porque les importa el libro. Y además compartes algo. Es decir, algo muy personal, la Camasol, porque mi hija, cuando tenía 2 añitos, ahora tiene 16, no decía hamaca y tumbona, decía la Camasol. Esta historia hasta emocionó al notario, imagínate emocionar un notario. Es decir, entonces es algo muy personal, pero que quieres compartir. Y vengo al tema ahora societal. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque me niego a pensar que en este país la cultura no importa. Vale, me niego. Es decir, y para mucha gente importa, la cultura importa muchísimo, la educación, la cultura. Si no tienes efectos colaterales terribles, ¿vale? Es decir, si vas al otro extremo. Y lo mío es una gota de nada, es una gota de nada, pero importa y lo haces. Y porque la calidad importa, haz algo con exigencia, haz algo con calidad, aunque sea pequeñito, pero hazlo. Vale, importa mucho porque si no lo haces, al otro extremo va a haber daños colaterales. Y entonces termino una anécdota, ¿vale? O sea, con el tema de la cultura y de los libros. Me invitaron hace unos años en este país una gran empresa que publica libros, ¿vale? Es decir, entonces que es familiar, ¿vale? No daré el nombre, pero ya vais a saber quiénes son, obviamente, rápidamente. Y que además es propietaria no de un canal de televisión, pero de 2 canales de televisión. Vale, ya sabéis quién son. Vale, entonces,
Y me invitan al comité ejecutivo y a los propietarios a hacer un brainstorming así de 2 horas en corto, ¿vale? Y yo me lo preparé porque lo que querían obviamente es que yo les explicase qué podían hacer con inteligencia artificial, con tecnología, para vender más, vender mejor, y lo tenía preparado, ¿vale? Es decir, yo hice mi trabajo como buen economista y me dedico a eso. Pero les dije antes de empezar a entrar en el ruedo y que me mataran, quizás, es decir, mira, os voy a dar, si me dejáis 5 minutos, 7 quizás, os voy a dar una idea que cuesta 0 y os va a hacer ganar muchísimo, ¿vale? Y es muy sencillo, es muy sencillo. Es decir, tú tienes, por un lado, eres el mayor editor de libros de este país, y del otro lado tienes 2 canales de televisión, ¿vale? ¿Cómo es posible que en nuestro querido país no haya una emisión de cultura y de literatura en prime time en algún canal de televisión? ¿Cómo es posible? Esto se llama en la jerga nuestra cross-selling, ¿verdad? Es eso. Haces cross-selling. Vale, pues no lo hacemos. Se me quedaron pasmados, mirando para arriba, para abajo, ¿sabes? Pasmados. Y como sabía lo que me iban a decir, ya lo tenía preparada la siguiente respuesta. Soy gallego también, ¿sabes? Entonces iba con segundas. Entonces, claro, me decían, no, Javier, pero es que la gente no quiere eso. La gente somos nosotros, todos, ¿vale? Porque la gente somos tontos y que nos sirvan tonterías de las 4 de la tarde hasta las 22 horas, parece que todo el mundo lo quiere, ¿vale? Incluso después de las 22. Sí, sí, pero por decir, porque como quizás os habéis dado cuenta, no hay discontinuidad entre las emisiones de chismes y los telediarios. Vale, te hablan de lo mismo más o menos con otro matiz del perro atropellado en la calle y de si el señor Vargas Llosa ya está o ya no está, qué hace, etcétera. A eso nos dedicamos. No puede ser. Y es responsabilidad de todos nosotros, de llamarle la sociedad civil, de lo que quieras, de no aceptar este tipo de mundo, aunque tus recursos sean muy humildes, sean muy pocos, y que sea solo una pequeña editorial humilde, un bonsai, que por cierto, en algún momento esta misma casa se me acercó y me ha dicho, oye Javier, pero claro, tenéis el mejor catálogo de este país en lo vuestro. Y básicamente lo que estaban preguntando es cuánto valía, ¿vale? Es decir, dije, mira, no, si tú quieres invertir, vente a mis fondos y ahí te hablo de inversiones, ¿vale? Esto es otra cosa, esto aquí no se toca, no se va a tocar, esto es otra cosa, esto es un jardín que tienes que hacer crecer como lo quieres hacer, lo compartir con más gente. Termino, o sea, ya termino, Manuel. Sabéis que nos ocurrió lo del COVID, ¿verdad? O sea, esa pequeñita cosita que nos ha fastidiado la vida bastante tiempo, ¿vale? Y que sigue, y que seguirá. Después del COVID ocurrió una cosa, un microevento, que tiene que ver con el artista que tenéis allí colgado, que se llama Charles Villeneuve, en la vista esa de Toledo, ¿vale? Este señor es un artista francés afincado aquí en España, con el cual trabajamos, estamos haciendo cosas, en la Cama Sol estamos haciendo un libro. Este señor tuvo la Casa de Vacas en el Palacio de Retiro en el mes de octubre, después de que hemos salido de nuestros, como dices en tauromaquia, ¿sabes? Los cajones esos de salida. ¿Desencajonar? Desencajonar, nos desencajonaron, ¿vale? Es decir, y salimos un poco alocados porque, claro, había tanta luz y hemos hecho un poco de todo, ¿no? Y ahí organizó una exposición en la Casa de Vacas con un presupuesto de marketing 0, ¿vale? Marcas como BMW, Chanel, que pagaron muchísimo por hacer venir la gente, que consiguieron a duras penas 40.000, 45.000 visitas. ¿Sabéis cuánto ha conseguido esta persona? Solo por esto, por compartir arte, cultura, casi 100.000. Nunca vieron eso. Por eso digo, a la gente le importa la cultura, le importa la educación, le importan los libros, le importa el arte. Lo que pasa tiene que ser ameno, tiene que ser presentado correctamente y compartido y presentado. Es decir, y mientras sigamos en esa lógica de la anécdota que conté, se quedaron pasmados y me decían, no, pero Javier, no importa. Entonces yo le dije, me lo ponéis fácil.
porque el mes siguiente recibían en el mes de junio a un señor francés que se llama Bernard Pivot, ¿vale? Que aquí no lo conocemos, pero Verónica, tú... la emisión de televisión que más ha durado en todo el espectro francés, 30 años, fue una emisión de libros y cultura. Prime time, no había nada, ninguna película, nada que competía contra esta emisión. Y invitaron a este señor al mes siguiente. Dije, a ver, lo tenéis, y no es posible. En España, por supuesto, hay gente con talento que sabe, o en América Latina, estructurar este tipo de tertulia. Por supuesto lo hay. Lo que pasa es que mientras no le des cabida y hay retorno, return on happiness, pero return on investment también. Vale, y termino, perdonar. Bienvenidos. Muy bien. Pues yo por concluir, permitidme dos o tres reflexiones. Desde luego, insisto en la tesis que las empresas familiares tenéis un rol muy importante para ayudar a construir un mundo mejor, un mundo con más oportunidades, en definitiva un mundo más libre, ¿no? Estoy viendo aquí en la sala gente de la quinta generación de hijos de Rivera. Qué barbaridad lo que está haciendo en buen sentido Estrella Galicia, ¿no? Desde Coruña para el mundo. Vamos, felicitaros y daros las gracias y seguir el empeño. Os cuento otra cosa. Hace poco escuchaba en una entrevista a unos académicos que habían hecho una investigación para la Fundación Felipe González sobre el ascensor social, ¿no? Entonces, la tesis fundamental era que por primera vez la generación de nuestros hijos iba a vivir peor que nosotros, ¿no? Esto es al revés de lo que ha pasado siempre, ¿no? Y entonces la entrevistadora se quedó como en shock y preguntó, este era un estudio para España, ¿no? Y preguntó, ¿pero esto es en toda España o hay alguna excepción? Y los investigadores eran puramente académicos y debían tener una hoja que dijeron, bueno, espera, hay alguna excepción. Empezaron a mirar a ver con la Alhama de Murcia. En Alhama de Murcia hay excepción. Y se quedaron ahí, claro, me dieron a decir, hombre, ¿por qué no explicáis que en la Alhama de Murcia está el Pozo, ¿no? Que gracias a que es una gran empresa, pues ahí funciona el ascensor social, ¿no? Por tanto, animaros las empresas de familia pues a ayudar a esto. Y una cosa que es importantísimo, cuando hagáis esfuerzos en sostenibilidad serios, en la línea de lo que os hemos comentado, hay que contarlo. Sí. Hay que contarlo. Hay que hacer las cosas bien y contarlas. Eso es la reputación, decía Rockefeller, ¿verdad? Hay que contarlo. Y eso tiene valor dentro de casa, lo decía antes, genera unión, genera cohesión, genera orgullo de pertenencia y genera reputación fuera. Y os voy a dar un dato. En Europa apenas un tercio de las empresas de familia trabajan bien los temas de sostenibilidad. Trabajar bien significa tener un plan claro y bien contado. O sea, que creo que estamos ante un territorio de oportunidad magnífico, ¿no? Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado, espero que haya sido de inspiración y como os decía al principio, desde The Family Advisory Board estamos para ayudar a las familias a ser sostenibles y nos tenéis a vuestra entera disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Javier, un placer. A vosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí en presencial, si no voy con las preguntas de online, que hay 3. ¿Nadie se atreve aquí? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, tanto a Javier como a Manuel. Nos habéis contado muchísimas cosas muy interesantes, tanto desde el punto de vista inversor, startup, gran corporación, empresa familiar. Y me gustaría, en plan, que si nos vamos de aquí, ¿con qué 1, 2, 3 mejores prácticas o qué figura hay que integrar en una empresa familiar que a lo mejor parte de cero en temas de sostenibilidad? Con tu experiencia, ¿qué has visto que funciona para empezar? Bueno, pues yo diría quizás empezar a identificar 2 o 3 aspectos de la sostenibilidad. No sé si es la eliminación de la huella de carbono, no sé si es el reciclaje, no sé si es un buzón de denuncias, que también se vale, no sé si es potenciar el liderazgo femenino. Empezar con 2 o 3 cosas perfectamente identificadas y medibles que puedan tener un impacto en tu cuenta de explotación y ayudarte a ser más rentable. Yo empezaría por ahí. Luego lo podemos ir complicando y sofisticando todo lo que queráis. Yo abundaría en lo mismo, es decir, para coger otra pregunta luego, pero hay que hacerlo sencillo. O sea, si lo complicas, lo que estás haciendo es metiendo humo a todo el mundo, o sea, a los de fuera, a los de dentro, etcétera. Hazlo sencillo, coge 2 o 3, si tienes que empezar, 2 o 3
parámetros que quieras, que puedas medir, que te mueven el hilo en lo que tú estás haciendo y no te pierdas en 20 criterios, en 20 targets. No, coge 2 o 3 muy sencillos, muy medibles y agárrate a ellos. ¿Vale? Y luego, eventualmente, si puedes sofisticar a futuro, lo vas sofisticando, etcétera. Por eso también es para medir y para poder mejorar y que obviamente impacte en tu cuenta de resultados, es decir, que tenga que ver con tu propio ADN o como empresa, ¿no? Fenomenal, gracias. Bueno, voy rápido con las online. Una era la misma, así que contestada. La otra es para Manuel. ¿Crees que la sostenibilidad es un buen tema para tratar en un consejo de familia? Sí, es un estupendo tema para tratar en un consejo de familia. Vamos a ver, mira, yo lo que creo, el tema de la gobernanza familiar es un tema que daría para hacer otro seminario. Probablemente es de las cosas peor trabajadas hoy en la empresa familiar. La empresa familiar se ha avanzado mucho en profesionalización, en muchas cosas, pero creo que la gobernanza familiar es un tema a trabajar. Desde mi humilde punto de vista, el consejo familiar es el ámbito en el cual la familia pues tiene que trabajar los temas de su agenda estratégica, ¿no? Y a mí me parece muy razonable que en la familia se quiera trasladar a los negocios de la familia que incorporen esta parte de sostenibilidad, ¿no? Y permitidme que también por aterrizar el concepto os cuente algo que me toca vivir día a día. Está por aquí la presidenta de la Fundación ASTI, de la cual yo soy patrono. Ayer dedicamos todo el día una reunión de reflexión estratégica y fijaos, el tema que quiero contar es el siguiente. ASTI es una compañía que arranca en el año 82, un matrimonio, Ángel Pascual y Colette Boé, oye, pues muy entregados a su causa, monta una compañía, llega una segunda generación, que es Verónica Pascual, que hace crecer la compañía, compra la compañía, se queda con 100% de acciones y la convierte en la compañía líder de robótica industrial en Europa. Bien. La compañía se integra en ABB hace un año y la reflexión desde el punto de vista de la familia es: nosotros hemos demostrado que en Madrigalejo del Monte, con todo el respeto a Madrigalejo del Monte, se puede crear una empresa de base tecnológica líder en Europa. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esto desde una fundación para ayudar a que haya más gente con capacidad para crear o formar parte de compañías de este tipo? Creo que estamos insistiendo mucho en esta tesis, ¿no? O sea, desde este lugar llamado España, del cual somos muy autocríticos, se puede crear tecnología, se puede crear arte, se puede crear ciencia. Por tanto, claro que sí, que es un tema para trabajar en los consejos de familia y se debe trabajar en los consejos de familia. Y la última pregunta, teniendo en cuenta que la sostenibilidad de la empresa familiar es la sucesión, ¿qué consejos darías respecto a este tema? Bueno, esto es otro seminario, ¿no? Bueno, voy a hacer una reflexión. Mirad, en general, cuando se piensa en sucesión, creo que se banaliza el tema y se simplifica demasiado el tema. Y hasta, si me permitís, por ser un poco provocador, se hace populismo. Populismo es buscar soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces, la solución parecería que es que, bueno, primero, a ver si te vas, ¿no? A ver si te vas y a ver a quién ponemos de CEO. ¿A Raquel o a Javier? Yo creo que el tema es mucho más complejo. Primero hay que entender que en el ámbito de las familias hoy lo que hay es convivencia entre generaciones. Y por tanto, creo que tenemos que ir hacia un modelo más de evolución de roles, de quítate tú que llego yo. O sea, ha habido muchas familias donde ha habido CEOs que con 55 años, o sea, no hay que morirse siendo CEO, han decidido que dejan el rol para irse a ser presidente del Consejo de Familia, o han dejado de ser presidente del Consejo de Administración para irse a ser presidente del Consejo de Familia. O sea, primero, convivencia y evolución de roles. Segundo, tengamos claro qué hoja de ruta queremos hacer, ¿no? Antes de decidir si entregamos el timón del barco a Raquel o a Javier. Tercero, hay muchas sucesiones. O sea, está la sucesión en la gestión, pero ojo, está la sucesión en la propiedad. A mí me parece, voy a seguir con el ejemplo, que si uno tiene 2 hijos y deja a sus 2 hijos, la empresa al 50% sin más, está generando un problemón. Pero también hay sucesión en la gobernanza, pero también hay sucesión en la fundación si tenemos fundación, ¿vale? Otro tema que pongo encima de la mesa, tiene que haber voluntad de las partes. Si no hay voluntad de las partes, ¿no? Y para irte, para desear ser sucedido, tienes que tener un plan de vida. Si no, no te vas. Si no, no te vas. O sea,
Yo conozco gente que no se va porque si se va se muere al día siguiente, no sabe qué hacer. Y al revés, conozco gente que se ha ido y tienen un plan de vida que pasa por participo en más consejos de administración, dedico a crear una fundación, dedico a hacer de mentor de chicos jóvenes que están en la universidad, y lleno mi vida, ¿no? Y con respecto a los que llegan, siempre digo que es muy bonito el europeo, voy a ser el CEO de tal, vale, pero compromiso, trabajo, dedicación, esfuerzo, renuncia, eso también hay que ponerlo encima, ¿no? Sí, vamos, son más o menos las 4 o 5 ideas que quería trasladar de manera ágil y no para no eternizar la cuestión. No sé, Beatriz, si hay algo más. No sé, si igual en la sala alguien... Nada, yo os quería dar las gracias a todos, despediros aquí presencial, despediros también a los que estáis virtualmente ahí en cámara y ahora aquí tenemos un pequeño aperitivo. Gracias. Muchas gracias.